Capítulo 1. La mirada de hielo. Mi esposo se congeló en el tribunal al verme. No puede ser ella. Nadie imaginó la fortuna que llevaba oculta durante años. Por 43 años, fui invisible para el hombre que prometió amarme hasta que la muerte nos separara. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. ¿Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar? Solo pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Lourdes Santamaría. Tengo 67 años. Y esta mañana, mientras me peinaba frente al espejo del baño de mi modesta casa en Guadalajara, recordé el momento exacto en que dejé de existir para mi propia familia. Era un jueves de octubre. El aire olía a los tacos de carnitas de doña Carmen, mi vecina, y yo terminaba de planchar la camisa blanca que Emilio usaría para ir a su trabajo en la oficina de seguros. Mis manos, arrugadas por décadas de lavar ropa a mano, deslizaban la plancha con el mismo cuidado de siempre. Era mi rutina desde hacía 43 años. Levantarme a las 5 de la mañana, preparar café de olla, planchar su ropa, alistar su almuerzo. Emilio se paró en medio de la sala, con esa postura que adoptaba cuando iba a decir algo importante. Sus zapatos cafés crujían contra el piso de mosaico que yo trapeaba todas las mañanas. Me miró como si observara un mueble viejo que ya no le servía. «Lourdes, he conocido a alguien», dijo con una frialdad que me paralizó las manos sobre la plancha. «Se llama Aitana, tiene 36 años, y me hace sentir vivo otra vez. Tú no sirves para nada. ¿Qué haría yo con una vieja como tú?» El vapor de la plancha siguió saliendo, pero yo no podía moverme. Las palabras flotaron en el aire tibio de la casa, mezclándose con el aroma de los frijoles que se cocían lentamente en la cocina. No lloré, no grité. Solo sostuve esa camisa blanca, la misma que había planchado miles de veces con amor, ahora convertida en el telón de fondo de mi humillación. «Mañana vengo por mis cosas», agregó, ya dirigiéndose hacia la puerta. «Y quiero que entiendas que esto es lo mejor para los dos». La puerta se cerró con un sonido seco. Me quedé ahí, de pie, con la plancha aún caliente en la mano, mirando hacia la pared donde colgaban las fotos de nuestros 43 años juntos. Nuestra boda en la parroquia de San José, cuando yo tenía 24 años y él 28. Los primeros años en este mismo departamento, cuando dormíamos en un colchón en el suelo y soñábamos con tener una familia. El nacimiento de Ramiro y Julián, las Navidades, los cumpleaños, las vacaciones en Puerto Vallarta. Esa noche, mientras Emilio empacaba sus cosas en silencio, yo me senté en la cocina con una taza de té de manzanilla entre las manos. La mesa de formica amarilla tenía manchas de café que nunca pude quitar, marcas de décadas de desayunos compartidos. Observé cada rincón de mi hogar, el refrigerador con imanes de lugares que nunca visitamos, la estufa donde cociné millones de comidas, el frutero de cerámica que mi madre me regaló cuando me casé. ¿En qué momento me volví tan insignificante? ¿Cuándo dejé de ser Lourdes, la joven que soñaba con estudiar enfermería, para convertirme en esta sombra que solo existía para servir a otros? Recordé mi juventud. Trabajaba en la fábrica textil de don Roberto, ahorrando cada peso para mis estudios. Tenía planes, sueños, una risa que llenaba cualquier habitación. Pero Emilio llegó con sus promesas de amor eterno, y yo, como tantas mujeres de mi generación, elegí el matrimonio por encima de mis ambiciones. «Estudiarás después», me decía. «Primero vamos a formar nuestra familia». Después, nunca llegó. Primero fue Ramiro, luego Julián, entre pañales, biberones, noches sin dormir y días enteros dedicados a mantener la casa funcionando. Mis sueños se fueron desvaneciendo como el vapor de esa plancha. Cuando los niños crecieron, intenté retomar mis estudios. Tenía 45 años. «¿Para qué?», me dijo Emilio, riéndose mientras veía la televisión. «Ya estás vieja para esas cosas. Además, aquí haces falta». Y yo obedecí, como siempre, como la buena esposa que había aprendido a ser. Esa madrugada, después de que Emilio se fuera con sus maletas y su nueva vida, me senté en el borde de la cama que habíamos compartido durante más de 4 décadas.
Las sábanas aún guardaban su olor a colonia barata y cigarrillos. Me quedé ahí hasta que el sol empezó a filtrarse por las cortinas de encaje que yo misma había cosido años atrás. Por primera vez en 43 años, nadie me despertó pidiendo café. Nadie esperaba el desayuno listo a las 7 en punto. Nadie necesitaba que planchara su camisa o que encontrara sus calcetines limpios. Y en ese silencio absoluto, algo dentro de mí comenzó a despertar. Algo que había estado dormido tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Pero todavía no sabía que lo peor estaba por llegar. Que mis propios hijos, esos niños que crié con amor incondicional, estarían del lado de su padre. Que la humillación apenas comenzaba. Y mucho menos imaginaba que, en el fondo de un cajón, guardaba un secreto que cambiaría todo para siempre. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones que no sabía cómo manejar. Ramiro llegó a mi casa el martes por la tarde, con esa cara de decepción que ponía cuando era niño y lo regañaban en la escuela. «Mamá, ¿qué está pasando contigo? Papá me dijo que no quieres firmar en el banco. Esto ya se está saliendo de control». Estaba parada en la cocina, preparando café de olla como había hecho millones de veces. Pero esta vez, mis manos no temblaban. Esta vez, no sentía la necesidad de disculparme por existir. Se está saliendo de control desde que tu padre decidió abandonarme por una mujer que podría ser su hija, Ramiro. No desde que yo decidí defenderme. Ay, mamá, no seas dramática. Papá no te abandonó. Simplemente, las cosas cambian. La gente cambia. ¿Y yo no tengo derecho a cambiar también? Se sentó en la mesa, frotándose las sienes como hacía cuando tenía dolor de cabeza. Era igualito a su padre en esos gestos. Mamá, sé práctica. Tú no sabes manejar dinero. Nunca lo has hecho. ¿Qué vas a hacer con tu parte de los ahorros? Papá al menos sabe invertir, sabe hacer negocios. No sabes manejar dinero. 43 años haciendo milagros con el gasto de la casa, estirando cada peso hasta que diera para todo el mes. Y mi propio hijo pensaba que no sabía manejar dinero. Ramiro, durante 43 años he manejado el presupuesto de esta casa. Nunca faltó comida en la mesa. Nunca se fue la luz por falta de pago. Nunca te faltó nada a ti ni a tu hermano. Sí, pero eso es diferente. Estoy hablando de inversiones, de hacer crecer el dinero. Como cuando tu padre invirtió en el negocio de su compadre y perdimos los ahorros de 5 años. Se quedó callado. Había olvidado eso, como todos habían olvidado convenientemente todos los errores de Emilio. Esa tarde, mientras Ramiro se había ido con cara de frustración, me senté en el mismo lugar donde había encontrado las cartas viejas. Pero esta vez, saqué una caja diferente. Una que había guardado en el fondo del closet durante años, llena de recuerdos que había preferido olvidar. La primera foto me golpeó como un puño en el estómago. Era yo a los 20 años, en mi último día de trabajo en la fábrica textil de don Roberto. Llevaba un vestido amarillo que me había cosido yo misma, el cabello recogido en una coleta alta, y una sonrisa llena de esperanza. En mis manos sostenía un sobre con mis últimos ahorros. 800 pesos que había reunido para inscribirme en la escuela de enfermería. Nunca usé esos 800 pesos para estudiar. Los gasté en el vestido de novia y las flores de la iglesia. Seguí revisando las fotos. Ahí estaba mi certificado de preparatoria, con una calificación de 9.2. Era una estudiante brillante. Mis maestros decían que tenía madera de profesional. Doña Esperanza, mi maestra de biología, me había dicho: «Lourdes, tú naciste para ayudar a la gente. Vas a ser una enfermera extraordinaria». ¿Qué habría pasado si hubiera seguido estudiando? ¿Dónde estaría ahora la Lourdes Delgado, enfermera titulada? Encontré cartas de mis amigas de la preparatoria. Todas habían seguido caminos diferentes. Mercedes Aguirre se había hecho maestra y ahora era directora de una escuela primaria. Rosa Hernández estudió contabilidad y tenía su propio despacho. Patricia Morales había emigrado a Estados Unidos y era supervisora en un hospital de Los Ángeles. Todas habían construido carreras, identidades propias, vidas que no dependían completamente de un hombre. Pero la carta que más me dolió leer fue una que yo misma había escrito y nunca enviado. Estaba dirigida a mi hermana Elena en Chicago,
fechada en 1985, cuando Ramiro tenía 3 años y Julián acababa de nacer. Elena. A veces me despierto en la madrugada y no recuerdo quién era antes de ser la esposa de Emilio. Es como si Lourdes Delgado hubiera muerto el día que me casé. Y ahora solo existe la señora Santamaría. Emilio dice que una esposa debe estar orgullosa de llevar el apellido de su marido, que es un honor. Pero yo siento como si hubiera perdido algo importante, como si hubiera enterrado a una parte de mí que no sé si voy a poder recuperar. ¿Tú te sientes así con Ricardo? ¿También sientes que tu vida anterior era solo un borrador y que tu vida real comenzó cuando te casaste? Ayer encontré mi libro de biología de la preparatoria. Lo estaba hojeando cuando llegó Emilio. Me dijo, ¿para qué guardas esas porquerías? Ya no te sirven de nada. Mejor tíralo y haz espacio para cosas útiles. Lo tiré, Elena. Tiré mi libro de biología, mis apuntes, mis sueños de ser enfermera. Los tiré porque él me dijo que ya no me servían. Pero por las noches, cuando todos duermen, me acuerdo de las clases de anatomía, de cómo me fascinaba entender cómo funciona el cuerpo humano. Me acuerdo de cuando practicábamos primeros auxilios y yo era la mejor del grupo. ¿Es normal extrañar a la persona que eras antes de casarte? ¿Es normal sentir que sacrificaste demasiado por amor? No envío esta carta porque sé que vas a preocuparte. Y también porque tengo miedo de que me digas que esto es normal, que todas las mujeres pasamos por esto. Tengo miedo de que me digas que los sueños de juventud son solo eso. Sueños. Con amor y nostalgia. Tu hermana Lourdes PD, no le digas nada a mamá. Ella está tan orgullosa de que me casé con un hombre de bien que no quiero desilusionarla. Leyendo esa carta 40 años después, me di cuenta de algo terrible. Yo había sabido desde muy temprano que algo estaba mal. Había sentido que me estaba perdiendo a mí misma, pero había elegido callarme. Había elegido conformarme. Había elegido creer que eso era lo que significaba ser una buena esposa. Encontré más cartas nunca enviadas. Una para doña Esperanza, mi maestra de biología, contándole que había decidido no estudiar enfermería. Otra para mi prima Guadalupe, explicándole por qué había dejado de ir a las reuniones de exalumnas. Otra para mí misma, escrita en mi 30 cumpleaños, preguntándome si era demasiado tarde para retomar mis estudios. Todas las cartas tenían algo en común. Eran gritos de auxilio que nunca envié, pedidos de ayuda que me dirigía a mí misma, pero que nunca escuché. Mientras leía, Sofía llegó de la escuela. Entró a la cocina con esa energía que solo tienen los adolescentes y se quedó viendo todas las fotos esparcidas en la mesa. «Abuela, ¿esa eres tú?», me preguntó, señalando la foto donde yo tenía 20 años. «Sí, mi amor. Te veías igualita a mí», dijo con emoción. «Bueno, igual pero más bonita». «Tú eres más bonita, Sofía». Se sentó junto a mí y empezó a ver las fotos con curiosidad. «Abuela, ¿por qué nunca me habías enseñado estas fotos?» Porque durante muchos años traté de olvidar a la persona que era antes de casarme con tu abuelo. ¿Por qué? Era una pregunta simple, pero no tenía una respuesta simple, porque pensé que esa Lourdes ya no servía para nada, que solo importaba la Lourdes que era esposa y madre. Sofía tomó la foto donde yo aparecía con mi certificado de preparatoria. «Abuela, aquí te ves tan fuerte, como si pudieras hacer cualquier cosa». En ese tiempo sí sentía que podía hacer cualquier cosa. ¿Y qué pasó? Me casé. Y poco a poco fui creyendo que mi valor dependía de qué tan bien cuidara a otros, no de mis propios logros. Sofía se quedó pensativa por un momento. «Abuela, yo no quiero casarme nunca si eso significa que tengo que dejar de ser yo misma». Sus palabras me atravesaron el corazón. Mi nieta de 16 años había entendido en 5 minutos lo que a mí me había tomado 43 años descubrir. «Sofía, el matrimonio no tiene que ser así. No tiene que significar que te pierdas a ti misma, pero tienes que elegir bien a la persona con quien te cases. Tiene que ser alguien que quiera que crezcas, no alguien que quiera que te hagas más pequeña». ¿El abuelo quería que te hicieras más pequeña? Sí, mi amor. Aunque probablemente él ni siquiera se daba cuenta de que eso era lo que estaba haciendo. Esa noche, después de que Sofía se fue, me quedé revisando más papeles. Encontré algo que me hizo llorar. Una lista escrita con mi letra de hace 20 años, titulada
Cosas que quiero hacer cuando los niños crezcan. La lista decía: estudiar enfermería, trabajar en un hospital, viajar a Oaxaca y Chiapas, aprender inglés, tomar clases de repostería, escribir un diario de mis recetas, hacer ejercicio regularmente, leer todos los libros que no pude leer, aprender a manejar, tener amigas propias, no solo conocidas del trabajo de Emilio 20 años después. No había cumplido ni una sola de esas metas. Los niños habían crecido, pero siempre había surgido algo más importante: cuidar a la mamá de Emilio cuando se enfermó, ayudar a Ramiro cuando se divorció, cuidar a los nietos cuando Julián y Carmen trabajaban. Siempre había una razón para posponer mis propios sueños. Siempre había alguien que me necesitaba más de lo que yo me necesitaba a mí misma. Pero ahora, a los 67 años, por primera vez en décadas, no había nadie que dependiera completamente de mí. Los nietos ya estaban grandes, mis hijos ya eran adultos independientes, y Emilio ya no era mi responsabilidad. Por primera vez en 43 años, podía pensar en lo que yo quería hacer con mi vida. Tomé una hoja de papel nueva y escribí: cosas que quiero hacer ahora que soy libre. Terminar la secundaria por correspondencia. Aprender a manejar. Nunca es tarde. Viajar a Oaxaca. Abrir un pequeño negocio de comida. Aprender a usar una computadora. Tener mis propias amigas. Leer sin prisa. Hacer ejercicio. Escribir mis memorias. Ser feliz por mí misma, no por hacer felices a otros. Esta vez, no era una lista de sueños imposibles. Esta vez, tenía los recursos, la libertad y, por primera vez en mi vida, la determinación para hacer que sucedieran. Emilio llegó el sábado por la mañana, acompañado de Aitana. Ella era exactamente como me la había imaginado: rubia teñida, uñas largas pintadas de rojo, tacones altos que resonaban contra el piso de mosaico como pequeñas bofetadas. Llevaba un vestido ajustado color rosa que costaba más que mi presupuesto de comida de 3 meses. Se quedó parada en la entrada, mirando mi casa con una sonrisa burlona, como si fuera un museo de la pobreza. Sus ojos se detuvieron en cada detalle: las cortinas descoloridas, el sofá remendado, la televisión de hace 10 años. «Así que esta es la famosa casa», murmuró, lo suficientemente alto para que yo la escuchara. Entiendo por qué Emilio se sentía atrapado. Emilio no me dirigió ni una mirada. Empezó a revisar cajones, a llenar cajas, como si yo fuera un fantasma. 43 años de matrimonio reducidos a esta frialdad absoluta. «¿Dónde está mi traje azul?», me preguntó sin levantar la vista. «En el closet, donde siempre». «¿Y mis libros de contabilidad?». «En el estudio». «¿Dónde siempre?». Cada pregunta era un recordatorio de cuánto conocía yo su vida, cuánto había cuidado cada detalle de su existencia. Y ahora todo eso valía nada. Mientras él empacaba, yo recordé las mañanas cuando le planchaba ese traje azul con tanto cuidado, asegurándome de que las mangas quedaran perfectas, de que no hubiera ni una sola arruga. Recordé cómo organizaba esos libros de contabilidad cada fin de año, limpiándolos del polvo, ordenándolos por fecha para que él pudiera encontrar cualquier documento rápidamente. 43 años conociendo sus rutinas mejor que él mismo. 43 años siendo invisible mientras mantenía su mundo funcionando a la perfección. Aitana se paseaba por la sala, tocando mis cosas con desdén. Tomó el portarretratos donde estaba nuestra foto de bodas. En esa imagen, Emilio tenía 28 años y yo 24. Él llevaba un traje café que habíamos rentado. Yo, un vestido sencillo de satín blanco que mi madre había cosido durante noches enteras. Nuestras sonrisas eran genuinas, llenas de esperanza. «¡Ay, qué tiernos!», dijo Aitana con una risa que me atravesó como un cuchillo. «Se veían tan diferentes». «Diferentes». Sí, éramos diferentes. Éramos jóvenes, éramos felices. Yo era hermosa, aunque ahora costara trabajo recordarlo. En esa foto, mis ojos brillaban con planes para el futuro. Planes que incluían estudiar enfermería una vez que nos estableciéramos, viajar juntos, construir una familia basada en el respeto mutuo. Qué ingenua había sido. «Emilio, amor, ¿ya terminaste? Este lugar me deprime», se quejó Aitana,
haciendo un mohín que probablemente había practicado frente al espejo. Fue entonces cuando Emilio hizo algo que me destruyó más que todas sus palabras crueles juntas. Se acercó a ella, la abrazó por la cintura y la besó apasionadamente, justo ahí, en mi sala, delante de mí. Era un beso calculado, deliberado. No era pasión espontánea, era una demostración de poder, una humillación final antes de marcharse. Ya casi mi vida. Solo falta recoger unas cosas del baño. Mi vida. Así me decía a mí cuando éramos novios. Recuerdo la primera vez que me lo dijo. Estábamos en el Parque Agua Azul, sentados bajo un árbol de jacaranda. Yo tenía 22 años y él 26. Eres mi vida, Lourdes. Me había susurrado al oído. Sin ti no soy nada. Ahora esas mismas palabras salían de su boca dirigidas a otra mujer, en mi propia casa, mientras yo observaba como un mueble más del mobiliario. Me quedé inmóvil, viendo cómo el hombre que había sido mi mundo durante más de 4 décadas se comportaba como si yo no existiera, como si los 43 años que habíamos compartido fueran solo un mal episodio que finalmente había terminado. Pero algo estaba sucediendo dentro de mí, una rabia fría, diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. No era el dolor agudo de la traición, era algo más profundo. Era la indignación de una mujer que finalmente entendía la magnitud de su propia humillación. Cuando terminaron de empacar, Emilio se paró frente a mí. Por primera vez en toda la mañana, me miró directamente a los ojos. Lourdes, necesito que firmemos los papeles del banco, para dividir los ahorros. Su voz era la misma que usaba para pedirme que le sirviera la cena o que le planchara una camisa, casual, automática, esperando obediencia inmediata. No voy a firmar nada. Las palabras salieron de mi boca antes de que mi cerebro tuviera tiempo de censurarlas. Fue la primera vez en 43 años que le dije no, directamente. Sin disculpas, sin explicaciones. Su cara cambió completamente. Se puso roja de coraje, con esa expresión que conocía tan bien, la misma que ponía cuando perdía dinero en sus inversiones, cuando sus jefes lo regañaban, cuando las cosas no salían como él esperaba. ¿Cómo que no vas a firmar? Ese dinero es tanto mío como tuyo. Yo trabajé por él. Y yo también trabajé, cuidando tu casa, criando tus hijos, manteniendo tu vida funcionando mientras tú te dedicabas solo a tu carrera. Aitana se rió con desprecio, una risa aguda que llenó toda la sala. ¿En serio? ¿Lavar platos y hacer de comer es trabajar? Por favor. En ese momento algo se rompió dentro de mí definitivamente. No mi corazón, porque eso ya estaba hecho pedazos. Se rompió mi paciencia, mi resignación, mi costumbre de tragarme los insultos. Me acerqué a ella, más cerca de lo que había estado de cualquier persona en meses. Lo suficientemente cerca para ver que sus pestañas postizas tenían pegamento mal aplicado, que su base de maquillaje no lograba cubrir completamente una cicatriz de acné en su barbilla. Señorita, le dije, mirándola directamente a los ojos, usted no conoce mi vida, no sabe lo que he sacrificado. No sabe cuántas noches me quedé despierta cuidando niños enfermos mientras este hombre dormía tranquilo. No sabe cuántos años trabajé vendiendo tamales en secreto para complementar el gasto de la casa. Y definitivamente no tiene derecho a opinar sobre mi matrimonio. ¿Tu matrimonio? Se carcajeó. ¿Cuál matrimonio? Emilio ya no es tu marido. Ya es mío. Tiene razón en algo, le dije con una calma helada. Ya no es mi marido. Pero tampoco es suyo. Es de cualquiera que le ofrezca lo que usted le está ofreciendo ahora. Y cuando se aburra de usted, como se aburrió de mí, encontrará a otra. Vi cómo su sonrisa se desvanecía ligeramente. Había dado en el clavo. Emilio intervino, visiblemente incómodo. Lourdes, vas a firmar esos papeles tarde o temprano. No te hagas la difícil. Su voz tenía esa amenaza sutil que conocía tan bien. El tono que usaba cuando quería recordarme quién tenía el poder en nuestra relación. Tú sabes que siempre terminas haciendo lo que te digo. Siempre. Era cierto. Durante 43 años, siempre había terminado cediendo. Siempre había encontrado la manera de convencerme a mí misma de que él tenía razón, de que era mejor no pelear, de que mantener la paz era más importante que defender mi posición.
Pero esta vez, mientras lo miraba parado en mi sala, con su nueva mujer, exigiendo que le diera mi dinero para financiar su nueva vida, algo fundamental cambió en mi percepción. Emilio, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Después de 43 años, creo que te conozco perfectamente. Conozco tus amenazas, tus manipulaciones, tus formas de hacer que la gente se sienta culpable por no darte lo que quieres. Me dirigí hacia la puerta y la abrí. Y ya no me funcionan. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, descolocado. Les estoy pidiendo que se vayan de mi casa. Ahora. Aitana miró a Emilio con pánico, como si no pudiera creer que una vieja como yo los estuviera corriendo. Lourdes, no me conoces cuando me enojo, me dijo Emilio con esa voz que antes me daba miedo. No me provoques. Emilio, le respondí, sosteniendo la puerta abierta. Después de 43 años, creo que te conozco en todos tus estados de ánimo. Enojado, manipulador, amenazante. ¿Y sabes qué descubrí? Ya no me das miedo. Se quedaron parados ahí por unos segundos, como si no pudieran procesar que yo, la Lourdes sumisa de siempre, los estuviera desafiando. Finalmente, Emilio tomó las últimas cajas y se dirigió hacia la puerta. Esto no se va a quedar así, Lourdes. Voy a conseguir ese dinero, con tu firma o sin ella. Puedes intentarlo, le dije, pero ya no soy la mujer que se queda callada esperando a que otros decidan su destino. Se fueron dando un portazo. Aitana gritó desde el coche. «Vieja amargada. Por eso te dejó». Sus palabras llegaron hasta la cocina, donde me había refugiado para prepararme un té de manzanilla con manos que ahora temblaban de adrenalina, no de miedo. Vieja amargada. Tal vez tenía razón. Tal vez después de 43 años de tragarse humillaciones, cualquier mujer se volvería amarga. Pero por primera vez en décadas, esa amargura no se dirigía hacia adentro, hacia mí misma. Se dirigía hacia afuera, hacia las personas que se habían aprovechado de mi bondad. Me quedé sola en mi sala, rodeada de los espacios vacíos que habían dejado las cosas de Emilio. Pero por primera vez en meses, no lloré. Estaba furiosa. Y descubrí algo extraordinario. La furia era mucho mejor que la tristeza. La furia me daba energía. La furia me hacía sentir viva. Esa tarde, mientras organizaba los espacios que habían quedado libres, me di cuenta de algo revelador. La casa se sentía más grande sin las cosas de Emilio. No solo físicamente, sino emocionalmente, como si su presencia hubiera estado ocupando no solo espacio en los muebles, sino también espacio en mi alma. Por primera vez en 43 años, podía respirar completamente en mi propia casa. Esa misma tarde, mis nietos Sofía y Diego vinieron a visitarme. Sofía tenía 16 años. Diego, 14. Habían sido mi alegría durante todos estos años. Los únicos que me abrazaban sin pedir nada a cambio. Los únicos que me veían como algo más que una máquina de hacer comida y lavar ropa. Cuando tocaron la puerta, yo todavía estaba procesando lo que había pasado con Emilio y Aitana. Mis manos aún temblaban ligeramente. No de miedo, sino de esa adrenalina extraña que viene después de hacer algo que nunca antes habías tenido el valor de hacer. Abuela, ¿es cierto que el abuelo se fue?, me preguntó Sofía con lágrimas en los ojos. Sus ojos eran iguales a los míos a su edad, grandes, expresivos, llenos de esa capacidad de sentir todo muy profundamente. Me dolió ver su dolor. Pero también me reconfortó saber que al menos alguien en esta familia tenía la sensibilidad para entender que esto no era solo un cambio natural de la vida, como mis hijos lo habían presentado. Sí, mi amor, se fue. ¿Por qué, abuela? ¿Tú hiciste algo malo? Esa pregunta me partió el alma. Mi propia nieta, de 16 años, había sido condicionada por la sociedad para pensar que cuando un matrimonio se rompe, la culpa debe ser de la mujer. Como si yo hubiera causado esto de alguna manera, como si 43 años de dedicación total hubieran sido insuficientes. No, mi amor, a veces los adultos toman decisiones que lastiman a las personas que aman. Y a veces esas decisiones no tienen nada que ver con lo que la otra persona hizo o dejó de hacer. Diego, que siempre había sido más observador y menos expresivo que su hermana, se acercó y me abrazó fuerte. Era un abrazo diferente al de Sofía. El de ella era emocional,
Necesitaba consuelo. El de Diego era protector, como si hubiera entendido instintivamente que yo era quien necesitaba ser consolada. Abuela, mi papá dice que el abuelo tiene derecho a ser feliz. Pero yo no entiendo por qué eso significa que tú tienes que estar triste. De la boca de los niños. Mi nieto de 14 años había entendido algo que mis hijos adultos no podían ver. La lógica aplastante de que la felicidad de una persona no tenía por qué construirse sobre la infelicidad de otra. Diego, a veces las personas olvidan que todos merecemos ser felices. No solo algunas. Sofía se sentó a mi lado en el sofá, en el mismo lugar donde durante años yo me había sentado a escuchar las quejas de Emilio sobre su trabajo, sus frustraciones, sus críticas hacia mí y hacia todo lo que no funcionaba según sus expectativas. Abuela, ¿tú vas a estar bien? ¿Vas a poder quedarte en la casa? Era una pregunta práctica, pero detrás de ella había una preocupación genuina que no había recibido de ningún adulto en mi familia. Mis nietos, que técnicamente tenían menos experiencia de vida que todos, eran los únicos que se preocupaban por mi bienestar real. No sé, mi amor, pero voy a luchar. La palabra luchar se sintió extraña saliendo de mi boca. Durante 43 años había sido una mujer de paz, de conciliación, de no hacer olas, pero ahora por primera vez estaba hablando de luchar, y me gustaba cómo sonaba. Diego se sentó en el piso frente a mí, con esa manera despreocupada que tienen los adolescentes para acomodarse en cualquier lugar. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Siempre, mi amor. ¿Tú todavía amas al abuelo? Era una pregunta directa, sin los filtros que los adultos ponemos a nuestras conversaciones. Una pregunta que mis propios hijos no se habían atrevido a hacerme, probablemente porque tenían miedo de la respuesta. Me quedé pensando por un momento. ¿Amaba a Emilio? Durante tanto tiempo, había confundido el amor con la costumbre. Había confundido el compromiso con la resignación. Había confundido el cariño con la dependencia emocional. Diego, durante muchos años pensé que sí, pero ahora me doy cuenta de que lo que yo sentía no era amor. Era necesidad. Necesidad de sentirme útil, de tener un propósito, de ser necesaria para alguien. ¿Y eso no es amor?, preguntó Sofía. No, mi amor. El amor real quiere que la otra persona crezca, que sea feliz, que se realice. Lo que yo tenía con tu abuelo era una dependencia disfrazada de amor. Él necesitaba que yo fuera pequeña para que él se sintiera grande, y yo necesitaba ser necesaria para sentir que tenía valor. Los dos me miraron con esa intensidad que tienen los adolescentes cuando están procesando conceptos complejos sobre la vida adulta. Entonces, ¿estás triste porque se fue? ¿O estás triste porque ya no te necesita?, preguntó Diego con una perspicacia que me sorprendió. Creo que estoy triste porque durante 43 años no me permití descubrir quién era yo cuando no estaba cuidando a alguien más. Esa tarde se convirtió en una de las conversaciones más honestas que había tenido en años. Mis nietos me hicieron preguntas que nadie más se había atrevido a hacerme. No me trataron como a una víctima que necesitaba ser consolada, sino como a una persona que estaba atravesando una transición difícil pero necesaria. Abuela, me dijo Sofía antes de irse, yo creo que va a ser bueno para ti vivir sola. Vas a poder hacer cosas que nunca pudiste hacer cuando tenías que estar pendiente del abuelo. ¿Cómo qué, mi amor? Como, no sé, comer lo que tú quieras comer, ver la televisión que tú quieras ver, levantarte a la hora que tú quieras levantarte. Cosas tan simples, tan básicas, que yo las había dado por perdidas hace décadas. Durante 43 años, mis horarios de comida habían sido los horarios de Emilio. Mis programas de televisión habían sido los suyos. Mis horarios de sueño se habían ajustado a sus necesidades de trabajo, sus estados de ánimo, sus demandas de atención. Tienes razón, Sofía. Va a ser diferente. ¿Te da miedo?, preguntó Diego. Sí, pero también me da curiosidad. Hace tanto tiempo que no tomo decisiones solo para mí, que ya ni recuerdo qué se siente. Esa noche, después de que los nietos se fueron, me senté en la cocina con una libreta vieja y empecé a hacer cuentas reales. No las cuentas optimistas que había estado haciendo en mi cabeza, sino números concretos sobre mi situación financiera. Mi pensión, 4,500 pesos mensuales.
Los gastos de la casa. Luz, promedio 800 pesos. Agua, 300 pesos. Gas, 400 pesos. Teléfono, 200 pesos. Predial, 250 pesos mensuales. Comida, 1,200 pesos si comía muy básico. Medicinas, 500 pesos. Productos de limpieza, 200 pesos. Total, 3,850 pesos. Me sobraban 650 pesos al mes, suficiente para sobrevivir, pero no para vivir. Y eso sin contar gastos inesperados, reparaciones de la casa, emergencias médicas, ropa. Pero luego recordé algo que había olvidado por completo, algo que había guardado tan en el fondo de mi memoria que casi parecía un sueño. Hace 15 años, cuando Diego era bebé y Sofía apenas empezaba la primaria, yo cuidaba a los hijos de doña Esperanza, mi vecina de la esquina. Ella trabajaba en una oficina del gobierno y necesitaba quien cuidara a sus gemelos después de la escuela. Me pagaba 200 pesos a la semana, un dinero que para mí representaba una pequeña fortuna. Ese dinero lo guardaba en secreto. Emilio no sabía de esa entrada extra, y yo tenía mis razones para mantenerlo así. Lo metía poco a poco en una cuenta de ahorros que había abierto con mi apellido de soltera, Lourdes Delgado. Era mi dinero secreto, mi pequeña reserva para emergencias que solo yo conocía. También recordé que cuando murió mi tía Consuelo, la hermana mayor de mi madre, me heredó un pequeño terreno en las afueras de Guadalajara. Era un pedazo de tierra que parecía no tener valor, lleno de matorrales, sin agua, sin luz, con un camino de terracería para llegar. Emilio había visto las escrituras cuando llegaron del notario. «Eso no vale nada», había dicho con desdén. «Ni siquiera está pavimentado el camino. Es pura sierra pelona. Guárdalo por si acaso, pero no esperes que valga algo en nuestras vidas». Y lo guardé. Durante 15 años, esas escrituras estuvieron en mi cajón de documentos importantes, olvidadas pero seguras. Pero ahora, 15 años después, esa zona se había desarrollado completamente. Habían construido fraccionamientos de clase media, centros comerciales, habían pavimentado las calles. Lo que antes era Sierra Pelona, ahora era una zona residencial cotizada. Me levanté temblando y fui al cajón donde guardaba papeles importantes. Ahí estaban, la escritura del terreno a nombre de Lourdes Delgado y el estado de cuenta de la cuenta secreta, que no revisaba desde hacía años. Saqué mi teléfono y llamé a Patricia, la ejecutiva del banco que había conocido años atrás cuando abrí la cuenta. «Patricia, soy Lourdes Delgado. Tengo una cuenta en su sucursal desde hace años y necesito información actualizada». Me citó para el lunes por la mañana. El domingo, antes de ir al banco, decidí hacer algo que no había hecho en décadas. Vestirme para mí misma, no para cumplir con las expectativas de otros. Saqué mi vestido azul marino, el más elegante que tenía. Me peiné con cuidado, hasta me puse un poco de rouge en las mejillas. Cuando me vi en el espejo, por primera vez en años, me gustó lo que vi. En el banco, Patricia me recibió con una sonrisa profesional que se volvió genuina cuando revisó mi cuenta. «Señora Delgado, me da mucho gusto verla. Su cuenta ha tenido un crecimiento excelente. Entre los depósitos que hizo durante años y los intereses compuestos, tiene ahorrados 95,000 pesos. 95,000 pesos. Casi 100,000 pesos que Emilio no sabía que existían. ¿Y sabe algo sobre valuaciones de terrenos en la zona de Tlajomulco? No directamente, pero puedo ponerla en contacto con un valuador de confianza». 2 días después, el valuador me dio una noticia que cambió mi perspectiva completamente. El terreno que Emilio había considerado inútil ahora tenía un valor comercial de 800,000 pesos. 800,000 pesos, más 95,000 en ahorros. Casi 1,000,000 de pesos que mi marido no sabía que existían. Por primera vez en semanas, sonreí. Una sonrisa que venía desde muy adentro, desde esa joven de 18 años que había estado dormida durante tanto tiempo, pero nunca había muerto completamente. Esa noche, Emilio llamó por teléfono. Su voz sonaba desesperada, más agresiva de lo usual. «Lourdes, fui al banco y me dijeron que necesito tu firma para tocar los ahorros. Deja de hacer berrinches y ve a firmar mañana mismo». La palabra berrinches me hizo reír. 43 años de obediencia absoluta, y la primera vez que decía no,
Lo llamaba berrinche. No voy a ir, Emilio. ¿Cómo que no vas a ir? Ese dinero es mío. Yo trabajé por él. También es mío. Y he decidido que no voy a firmarte nada hasta que hablemos con un abogado y se haga una división legal y justa. Se quedó callado por un momento. Creo que no podía creer que yo, la Lourdes sumisa de toda la vida, le estuviera poniendo condiciones. Lourdes, no me conoces cuando me enojo de verdad. No me provoques. Su voz tenía esa amenaza que había funcionado durante décadas. Pero esta vez, en lugar de intimidarme, me hizo sentir poderosa. Poderosa porque finalmente entendí que sus amenazas solo funcionaban si yo les tenía miedo. Emilio, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Después de 43 años, creo que te conozco en todos tus estados de ánimo. ¿Y sabes qué descubrí? Ya no me das miedo. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Por primera vez en décadas, había sido yo quien colgó primero. Y se sintió glorioso. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones que no sabía cómo manejar. Ramiro llegó a mi casa el martes por la tarde, con esa cara de decepción que ponía cuando era niño y lo regañaban en la escuela. Pero ahora era un hombre de 45 años, con canas en las sienes y una barriga que hablaba de comidas de negocios y vida sedentaria. «Mamá, ¿qué está pasando contigo? Papá me dijo que no quieres firmar en el banco. Esto ya se está saliendo de control». Estaba parada en la cocina, preparando café de olla como había hecho millones de veces. Pero esta vez, mis manos no temblaban. Esta vez, no sentía la necesidad automática de disculparme por existir, de explicar cada una de mis decisiones como si necesitara permiso para tomarlas. Se está saliendo de control desde que tu padre decidió abandonarme por una mujer que podría ser su hija, Ramiro, no desde que yo decidí defenderme. Ay, mamá, no seas dramática. Papá no te abandonó. Simplemente, las cosas cambian. La gente cambia. Es natural. Dramática. La misma palabra que Emilio había usado durante años, cada vez que yo expresaba alguna queja o inquietud. Como si mis emociones fueran exageradas por definición. Como si mi dolor no fuera válido, porque no encajaba con la narrativa que ellos preferían. ¿Y yo no tengo derecho a cambiar también? Ramiro se sentó en la mesa, frotándose las sienes con ese gesto que había heredado de su padre, el mismo gesto que Emilio hacía cuando yo lo estaba molestando, con temas que él consideraba irrelevantes. «Mamá, sé práctica. Tú no sabes manejar dinero. Nunca lo has hecho. ¿Qué vas a hacer con tu parte de los ahorros? Papá al menos sabe invertir, sabe hacer negocios. No sabes manejar dinero». 43 años haciendo milagros con el presupuesto de la casa, estirando cada peso hasta que alcanzara para todo el mes. Y mi propio hijo pensaba que no sabía manejar dinero. 43 años de nunca quedarnos sin luz por falta de pago, de nunca faltar comida en la mesa, de siempre encontrar la manera de que hubiera dinero para sus útiles escolares, sus uniformes, sus gastos de universidad. Ramiro, durante 43 años he manejado el presupuesto de esta casa con una eficiencia que tu padre nunca tuvo en sus negocios. Nunca faltó comida en la mesa, nunca se fue la luz por falta de pago, nunca te faltó nada a ti ni a tu hermano. Sí, pero eso es diferente. Estoy hablando de inversiones reales, de hacer crecer el dinero. Como cuando tu padre invirtió en el negocio de su compadre Alberto y perdimos los ahorros de 5 años. ¿O como cuando se metió en esa pirámide de las vitaminas y perdimos otros 20,000 pesos? Ramiro se quedó callado. Había olvidado esos episodios, como todos habían olvidado convenientemente todos los errores financieros de Emilio. Pero yo los recordaba perfectamente, porque había sido yo quien había tenido que encontrar maneras de compensar esas pérdidas, vendiendo cosas de la casa, trabajando horas extra en mis empleos secretos, ahorrando en comida y gastos personales. Además, continué, hay algo que tú no sabes, Ramiro. Le conté sobre el terreno de mi tía Consuelo, sobre la cuenta secreta que había mantenido durante 15 años. Vi cómo sus ojos se abrían más y más con cada detalle, cómo su expresión cambiaba de condescendencia a sorpresa, y luego a algo parecido al respeto. ¿Tienes casi 1,000,000 de pesos? Su voz sonaba incrédula. ¿Y papá no lo sabe? No. Y hasta hace una semana tampoco tú lo sabías.
Pero mamá, esto cambia todo. Con ese dinero podrías hacer muchas cosas. Podrías ayudarnos con... Alto. Lo interrumpí antes de que pudiera terminar la frase. Este dinero es mío, Ramiro. No es dinero familiar. No es dinero que esté disponible para ayudar a nadie más que a mí. Se quedó sorprendido por mi firmeza. Durante toda su vida, había visto cómo yo automáticamente ponía las necesidades de otros antes que las mías. Cómo cualquier recurso que aparecía en mi vida inmediatamente se convertía en algo disponible para el beneficio de la familia. Pero mamá, somos familia. Si tú tienes y nosotros necesitamos... Ramiro, durante 43 años, cada peso que ganaba lo compartía automáticamente. Cada decisión que tomaba era pensando primero en ustedes, en tu padre, en todos menos en mí. Esta vez va a ser diferente. Se quedó pensativo por un momento, jugando con su café. Podía ver cómo estaba recalculando su percepción de quién era yo, ajustando la imagen de mamá sumisa que había tenido toda su vida. ¿Mamá? Si papá se entera de esto, va a querer la mitad. Están casados bajo bienes mancomunados. El terreno lo heredé después del matrimonio, pero está escriturado a nombre de Lourdes Delgado, mi apellido de soltera. Y la cuenta secreta también. Hablé con un abogado ayer. Legalmente, es solo mío. La expresión de Ramiro cambió completamente. Por primera vez en su vida, me estaba viendo no como a su mamá sumisa que siempre necesitaba ser rescatada o dirigida, sino como a una mujer que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mamá, ¿tú planeaste esto? ¿Guardaste este dinero pensando en que algún día papá te iba a dejar? No, mijo. Nunca planeé que tu padre me fuera a abandonar. Pero tampoco soy la idiota indefensa que ustedes pensaban que era. Esa misma semana, Julián vino con su esposa Carmen y mis nietos. Carmen siempre había sido fría conmigo, pero cordial. Ahora ni siquiera fingía cortesía. Tenía esa expresión de superioridad que adoptan algunas mujeres jóvenes cuando se sienten amenazadas por mujeres mayores que no se comportan según sus expectativas. Señora Lourdes, Julián me contó que usted no quiere ser razonable con el asunto del banco. Esto está afectando a toda la familia. Ser razonable. En el lenguaje familiar, eso siempre había significado hacer lo que los demás quieren sin protestar. ¿Cómo está afectando a tu familia, Carmen? Pues, Emilio está muy estresado con toda esta situación. Y cuando él está estresado, Julián también se pone mal porque se preocupa por su papá. Y eso nos afecta a nosotros en casa. El estrés de Emilio, por supuesto. Mi dolor, mi traición, mi humillación no importaban. Pero el estrés de él sí afectaba a toda la familia y requería que todos nos movilizáramos para resolverlo. Carmen, después de 43 años de matrimonio, ¿tú crees que es justo que Emilio se lleve la mitad de nuestros ahorros para empezar su nueva vida con otra mujer? Ay, señora. Pero es que, bueno, usted ya está en una edad. ¿Para qué necesita tanto dinero? En cambio, él va a formar una nueva familia. Tiene planes, proyectos. Ya está en una edad. Como si por ser mayor, mi derecho al dinero que había ayudado a ahorrar durante décadas fuera automáticamente menor. Como si mi futuro valiera menos porque tenía canas y arrugas. Carmen, espero que cuando tengas mi edad, nadie te diga que ya estás demasiado grande para merecer respeto y dignidad económica. Julián intervino, claramente incómodo con el rumbo de la conversación. Mamá, no le hables así a Carmen. Ella solo está tratando de ayudar a que esto se resuelva de la mejor manera para todos. ¿Ayudar a quién, Julián? ¿A mí o a tu padre? A la familia, mamá. A toda la familia. Pero yo ya había entendido algo fundamental. Para ellos, la familia era una entidad que no me incluía como individuo con derechos propios. En su concepto de familia, yo era un elemento de servicio, no una persona con necesidades y derechos iguales a los de todos los demás. Julián, hay algo que necesitas entender. Yo ya no formo parte de la familia de tu padre. Él se encargó de dejarme eso muy claro. Ahora soy Lourdes Delgado, no la señora Santamaría. Y Lourdes Delgado va a tomar sus propias decisiones. El viernes de esa semana recibí una llamada que no esperaba. Era Sofía, mi nieta, con esa voz quebrada que tienen los adolescentes cuando han estado llorando. Abuela, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar contigo de algo importante.
Cuando llegó, tenía los ojos rojos y hinchados. Se veía más joven de sus 16 años, vulnerable de una manera que me recordó a mí misma a su edad, cuando el mundo parecía demasiado complicado para entenderlo. Abuela, escuché a mis papás hablando anoche. Dicen que tú tienes dinero escondido y que no se lo quieres dar al abuelo. ¿Es cierto? Me senté junto a ella en el sofá, el mismo sofá donde la había cargado cuando era bebé, donde le había leído cuentos cuando era niña, donde habíamos tenido tantas conversaciones a lo largo de los años. Sofía, es complicado, pero sí, tengo algunos ahorros que tu abuelo no conoce. Dinero que gané yo sola, trabajando, durante muchos años. ¿Por qué no se los das? Él dice que los necesita para empezar su nueva vida con Aitana. Mi amor, imagínate que tú tienes una alcancía donde has estado guardando tu dinero durante años. Y un día, tu novio decide que ya no quiere ser tu novio, sino de otra chica. ¿Tú le darías tu alcancía para que se vaya con ella a vivir una vida bonita? Sofía se quedó pensando por un momento, con esa seriedad que a veces tienen los adolescentes cuando están procesando conceptos complejos sobre la vida adulta. No, eso sería muy tonto de mi parte. Exacto. Eso es lo que tu abuelo me está pidiendo. Se acurrucó contra mí, como hacía cuando era pequeña y necesitaba consuelo después de una pesadilla. Abuela, ¿tú me sigues queriendo aunque mi papá esté enojado contigo? Esa pregunta me atravesó el corazón. Una niña de 16 años, preocupándose de que el conflicto entre adultos pudiera afectar el amor incondicional que yo sentía por ella. Sofía, tú eres mi nieta. Te voy a querer siempre, sin importar lo que pase con tu papá, con tu abuelo o con cualquier otra persona. Pero eso no significa que tenga que dejar que la gente me trate mal para demostrarles mi cariño. Es que es muy confuso. Mi papá dice que tú estás siendo egoísta. Pero a mí me parece que el abuelo es el que está siendo malo contigo. ¿Sabes qué, mi amor? Tú tienes 16 años. Eres lo suficientemente grande para entender que los adultos no siempre tienen razón, ni siquiera cuando son tus papás o tus abuelos. Y eres lo suficientemente inteligente para formar tus propias opiniones sobre lo que es justo y lo que no. Esa conversación con Sofía fue como un bálsamo para mi alma. En medio de todos los adultos que me juzgaban, me presionaban, o me trataban como si hubiera perdido la razón, mi nieta de 16 años podía ver la situación con una claridad moral que ellos habían perdido. Cuando se fue, me quedé pensando en algo que me había dicho. A mí me parece que el abuelo es el que está siendo malo contigo. Era la primera vez en meses que alguien reconocía que yo era la víctima en esta situación, no la villana. El sábado por la mañana, mientras regaba las plantas de mi pequeño jardín trasero, llegó una visita inesperada que cambiaría mi perspectiva sobre todo lo que estaba viviendo. Era doña Mercedes, mi vecina de toda la vida, cargando una olla de barro humeante que despedía un aroma delicioso a especias y chile guajillo. Lourdes, te traje pozole rojo. Sé que has estado pasando por momentos muy difíciles y pensé que te haría bien una comida casera. Doña Mercedes tenía 72 años y había enviudado 5 años atrás. Durante todos los años que habíamos sido vecinas, siempre había sido más una conocida cordial que una amiga cercana. Intercambiábamos saludos por encima de la cerca, nos prestábamos azúcar o huevos cuando hacía falta, pero nunca habíamos tenido conversaciones profundas. Que llegara con comida y palabras de apoyo me tocó el corazón de una manera que no esperaba. Gracias, Mercedes. Pasa, siéntate. Hace mucho calor. Mientras servía el pozole en 2 platos hondos, que estaba verdaderamente delicioso, ella empezó a contarme su historia de una manera que nunca antes había hecho, como si mi situación actual le hubiera dado permiso para abrirse sobre su propia experiencia. ¿Sabes, Lourdes? Cuando murió mi Eduardo, descubrí muchas cosas que yo no sabía sobre mi propia vida. Resultó que tenía deudas que yo desconocía completamente. Había pedido préstamos para apostar en las peleas de gallos, había empeñado joyas mías sin decirme. Me quedé prácticamente en la calle, con deudas de casi 200,000 pesos. No sabía eso, Mercedes. Nunca me contaste nada, porque me daba una vergüenza terrible. Pensé que la gente iba a decir que yo era una tonta por no saber lo que hacía mi marido con nuestro dinero.
como si fuera mi responsabilidad controlar cada peso que él gastaba. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Yo también había sentido esa vergüenza, esa sensación de que de alguna manera debería haber sabido lo que Emilio estaba haciendo. Debería haberlo controlado. Debería haber evitado que esto pasara. ¿Qué hiciste cuando te enteraste? Al principio, nada. Me quedé completamente paralizada. Lloré durante semanas. Mis hijos me decían que vendiera la casa, que me fuera a vivir con uno de ellos, que aceptara que mi vida independiente había terminado. Pero luego, una de mis hijas me dijo algo que cambió completamente mi perspectiva. ¿Qué te dijo? Me dijo, mamá, ya no eres la esposa de papá. Ahora eres Mercedes Herrera otra vez. ¿Quién quieres ser? Esas palabras me pegaron como un rayo. ¿Quién quieres ser? Durante 43 años, yo había sido definida por mi relación con otros. La esposa de Emilio, la mamá de Ramiro y Julián, la abuela de Sofía y Diego. Pero, ¿quién era Lourdes Delgado cuando no estaba cumpliendo roles para otras personas? ¿Y quién decidiste ser? Mercedes sonrió con una satisfacción que transformaba completamente su rostro, haciéndola ver años más joven. Decidí ser una mujer que no se iba a quedar tirada esperando que otros resolvieran su vida. Vendí la casa grande donde había vivido durante 30 años. Me mudé a un departamento pequeño pero bonito, y con lo que me sobró después de pagar las deudas de Eduardo, puse una estética. ¿A los 67 años abriste un negocio? A los 67 años, mija. ¿Y sabes qué? Fue lo mejor que pude haber hecho. Ahora tengo mis propios ingresos, mis propias clientas, mi propia rutina. Ya no dependo de nadie para nada. ¿No fue muy difícil empezar tan tarde? Claro que fue difícil. Los primeros meses lloré todas las noches de puro miedo. Pero, ¿sabes qué era más difícil? Quedarme sentada esperando a que alguien más viniera a rescatarme o a decirme qué hacer con mi vida. Mientras hablábamos, me di cuenta de que Mercedes tenía una energía, una vitalidad que yo no había notado antes. Se veía segura de sí misma, con propósito, como si hubiera encontrado una versión de sí misma que no sabía que existía. Mercedes, ¿te arrepientes de haber estado casada tanto tiempo? No, Lourdes. No me arrepiento de los años buenos que tuve con Eduardo, pero sí me arrepiento de haberme vuelto tan pequeña para que él pudiera sentirse grande. Me arrepiento de haber dejado que mi mundo se redujera tanto que cuando él se fue, ya casi no quedaba nada de mí. Esas palabras me golpearon en el pecho. Era exactamente lo que había pasado conmigo. Durante décadas, había ido haciéndome más pequeña, renunciando a pedacitos de mí misma, hasta que cuando Emilio se fue, me quedé sin saber quién era yo sin él. ¿Y ahora cómo te sientes? Libre, mija. Por primera vez en mi vida adulta, me siento completamente libre. ¿Y sabes qué? Me gusta muchísimo más mi propia compañía de lo que pensaba. Esa noche, después de que Mercedes se fuera, me quedé despierta pensando en su pregunta. ¿Quién quieres ser? Me levanté de la cama y fui al espejo del baño. Me miré fijamente, como no lo había hecho en años. No con la mirada crítica que había desarrollado después de décadas de escuchar comentarios sobre mi apariencia, mi peso, mis canas. Esta vez me miré como si estuviera conociendo a alguien nuevo. ¿Quién quieres ser, Lourdes? Me pregunté en voz alta, sintiéndome un poco tonta, pero necesitando escuchar la pregunta. La respuesta llegó clara y contundente, desde algún lugar profundo que había estado silenciado durante demasiado tiempo. Quiero ser una mujer que se respeta a sí misma. Quiero ser alguien que no pide perdón por existir. Quiero ser la persona que fui antes de aprender que tenía que ser pequeña para que otros se sintieran cómodos. Al día siguiente, domingo, tomé una decisión que me aterrorizó y me emocionó al mismo tiempo. Llamé al licenciado Herrera, el abogado que me había recomendado Patricia del banco. Licenciado, soy Lourdes Delgado. Quiero demandar el divorcio, y quiero hacerlo antes de que mi esposo se entere de la extensión real de mis bienes. Señora Delgado, ¿está completamente segura de esta decisión? Una vez que iniciemos este proceso legal, no hay vuelta atrás. Y considerando que usted tiene patrimonio que su esposo desconoce, esto va a volverse una batalla legal intensa. Licenciado, tengo 67 años. He pasado los últimos 43 viviendo para otras personas.
tomando decisiones basadas en lo que era mejor para mi familia, para mi esposo, para mis hijos. Por primera vez en mi vida adulta, voy a tomar una decisión que es completamente para mí. Entiendo. ¿Cuándo quiere que iniciemos? Lo antes posible. Esa misma tarde, hice algo más que me llenó de una mezcla extraña de terror y euforia. Fui al centro comercial Plaza del Sol y entré a un salón de belleza que siempre me había parecido demasiado elegante, demasiado caro, demasiado para mujeres más jóvenes que yo. «Buenas tardes», le dije a la recepcionista, una joven con el cabello teñido de colores que nunca me habría atrevido a usar. «Quiero un cambio completo, corte, color, lo que usted recomiende». «¿Está segura, señora?», me preguntó la estilista cuando le expliqué que quería cortarme el cabello que había llevado largo durante más de 20 años. «Es un cambio muy drástico». «Completamente segura. Quiero verme como me siento por dentro. Diferente». 3 horas después, salí del salón con un corte moderno que me quitaba 10 años de encima, el cabello teñido de un castaño brillante con reflejos cobrizos y las uñas pintadas de rojo por primera vez en mi vida. Cuando llegué a casa, me paré frente al espejo del recibidor y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Era yo, pero era una versión de mí que nunca había existido, una versión que no pedía permiso para ocupar espacio, para ser vista, para ser considerada atractiva. Esa noche, mientras preparaba una cena ligera solo para mí, otro pequeño lujo que había redescubierto, sonó el teléfono. Era Ramiro, y su voz sonaba alterada. «Mamá, ¿qué hiciste? Papá está como loco. Dice que le llegaron papeles de un abogado. Le llegaron citatorios para el proceso de divorcio que inicié». «¿Qué? Mamá, tú no puedes divorciarte. Eres una señora católica. ¿Qué va a decir la gente? No puedes divorciarte». Como si por ser mujer, por ser mayor, por haber estado casada tanto tiempo, hubiera perdido el derecho fundamental de decidir con quién quería compartir mi vida. «Ramiro, la gente ya está hablando. Están hablando de cómo tu padre me cambió por una mujer de 36 años. Prefiero que hablen de cómo yo me defendí. Pero mamá, si te divorcias, papá va a pelear por todo. Va a querer la mitad de la casa, la mitad de todo lo que tienen. En cambio, si nada más se separan sin papeles legales. Ramiro, tu padre ya decidió que nuestro matrimonio se acabó cuando se fue con otra mujer. Yo solo estoy haciendo oficial lo que él ya había decidido. Y en cuanto a pelear por mis bienes, que lo intente. Va a llevarse algunas sorpresas. Mamá, por favor, piénsalo bien. Papá dice que si te calmas y eres razonable, todavía pueden arreglar las cosas». «¿Arreglar qué cosas, Ramiro? ¿Él va a dejar a Aitana y volver conmigo? ¿Va a pedirme perdón por 43 años de hacerme sentir invisible? ¿Va a reconocer que me trató como una empleada doméstica no remunerada?» Se quedó callado porque sabía que la respuesta a todas esas preguntas era no. «Ramiro, hay algo que tú y tu hermano necesitan entender. Yo ya no quiero estar casada con su padre. Ya no lo amo. Ya no lo respeto. Y definitivamente ya no quiero seguir siendo su esposa. El divorcio no es un castigo para él. Es una liberación para mí». Después de colgar, me senté en la cocina con una taza de té de manzanilla, mirando por la ventana hacia el jardín donde las plantas que había regado esa mañana ya se veían más verdes, más vivas. Por primera vez en 43 años, había tomado una decisión importante sin consultar con nadie más, sin pedir opiniones, sin preocuparme por cómo iba a afectar a otros. Y contra todo lo que me habían enseñado sobre el egoísmo femenino, se sentía absolutamente correcto. El licenciado Herrera resultó ser un hombre de unos 45 años, con una oficina modesta pero organizada en el centro histórico de Guadalajara, muy cerca de la catedral. Me recibió con una cortesía genuina, sin esa condescendencia que muchos hombres de su generación suelen mostrar hacia las mujeres de mi edad. Su escritorio estaba cubierto de expedientes, pero me dedicó toda su atención como si mi caso fuera el único que importara en ese momento. «Señora Delgado, antes de proceder con cualquier documentación legal, necesito que me cuente todos los detalles de su situación. No omita nada, por más vergonzoso o doloroso que le parezca.
En los casos de divorcio, los detalles pequeños a menudo se convierten en elementos cruciales. Por primera vez en mi vida, hablé sin filtros sobre mi matrimonio. Le conté sobre los 43 años de unión, sobre cómo había abandonado mis estudios de enfermería, sobre los trabajos secretos que había tenido para complementar el ingreso familiar, sobre la humillación constante que había normalizado durante décadas. Le mostré los documentos del terreno heredado y los estados de cuenta de mi cuenta bancaria secreta. Señora, usted tiene un caso muy sólido, me dijo después de revisar cuidadosamente toda la documentación. Su esposo no tiene derecho legal sobre estos bienes que usted adquirió de manera independiente durante el matrimonio. El terreno está a su nombre de soltera y fue herencia directa. La cuenta bancaria también está a su nombre individual. Pero debo advertirle algo importante. Cuando él se entere de la magnitud de sus bienes, va a pelear con todo lo que tenga. Y va a ponerse muy feo. Licenciado, ya se puso feo desde el momento en que decidió humillarme públicamente con una mujer que podría ser su hija. La diferencia es que ahora yo también voy a pelear. Esa misma tarde, decidí hacer algo que había estado posponiendo durante semanas. Necesitaba ropa nueva, no solo para verme bien, sino para sentirme poderosa. Me dirigí a una tienda departamental que durante años había considerado demasiado cara para mis posibilidades. Mientras esperaba el camión de regreso a casa, me detuve frente al aparador de Liverpool. Había un conjunto azul marino, saco y falda, elegante, pero no ostentoso, con un precio que antes habría considerado un lujo absurdo e injustificable. Por primera vez en décadas, entré a la tienda sin calcular mentalmente si ese gasto iba a afectar el presupuesto familiar. La vendedora, una joven de unos 25 años llamada Andrea, me ayudó con genuina amabilidad, sin esa impaciencia que algunas vendedoras muestran hacia las clientas mayores que se toman tiempo para decidir. Le queda precioso, señora. Este color resalta mucho sus ojos y le da una presencia muy elegante. ¿Mis ojos? Hacía tanto tiempo que nadie notaba mis ojos. Durante años, Emilio me había hecho sentir invisible, como si mi apariencia física fuera algo que ya no valía la pena mencionar o reconocer. Me miré en el espejo de cuerpo completo del probador, y por un momento, vi destellos de la mujer que había sido antes de volverme invisible. Me lo llevo. Y también quiero ver zapatos que hagan juego. También compré zapatos negros de tacón medio. Hacía años que no usaba tacones porque Emilio decía que se veían ridículos en mujeres de mi edad. Y un bolso pequeño de piel sintética. Gasté 2.400 pesos, más de lo que había gastado en ropa en los últimos 5 años juntos. Pero por primera vez en décadas, no me sentí culpable por el gasto. Esa noche, me probé todo otra vez frente al espejo de mi recámara. Me peiné de manera diferente. Aproveché el nuevo corte para darme un estilo más moderno. Me puse un poco de maquillaje que encontré en el fondo de un cajón y que había estado ahí olvidado durante años. La mujer que me devolvía la mirada del espejo no era la Lourdes sumisa y gris de los últimos años. Era alguien que se veía capaz, segura, lista para enfrentar cualquier desafío. El miércoles siguiente recibí una llamada furiosa de Emilio. Su voz sonaba descontrolada, con esa mezcla de pánico y rabia que aparecía cuando las cosas no salían como él esperaba. «Lourdes, ¿qué chingados crees que estás haciendo? Me llegaron papeles de divorcio. Papeles oficiales del juzgado familiar». Su voz sonaba desesperada, pero también indignada, como si yo no tuviera derecho a tomar decisiones legales sobre mi propia vida sin su permiso previo. «Estoy haciendo lo que tú ya habías decidido hacer, Emilio. Terminar nuestro matrimonio de manera oficial y legal. Pero no así, no de esta manera tan agresiva. Tú no puedes divorciarte de mí sin consultarme antes. ¿Por qué no? ¿Porque soy mujer? ¿Porque soy mayor? ¿Porque durante 43 años me acostumbraste a pedirte permiso para todo? Porque somos un matrimonio. Porque tenemos una historia juntos. Porque las cosas importantes se deciden entre los dos. Emilio, cuando decidiste irte con Aitana, ¿me consultaste? Cuando decidiste vaciar nuestra cuenta de ahorros para mantenerla, ¿me pediste mi opinión? Cuando decidiste humillarme públicamente trayéndola a mi casa, ¿consideraste mis sentimientos? Se quedó callado por un momento. Probablemente era la primera vez que alguien le señalaba directamente sus contradicciones.
Eso es diferente. Yo soy el hombre de la casa. Yo tengo que tomar decisiones difíciles. Tenías razón en algo, Emilio. Ya no sirvo para nada, como tu esposa, pero sirvo mucho como mujer libre e independiente. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de emoción, de una sensación de poder que no había experimentado jamás en mi vida adulta. Una hora después llegaron Ramiro y Julián juntos, como cuando eran niños y habían hecho alguna travesura que requería que se apoyaran mutuamente para enfrentar las consecuencias. «Mamá, ¿te volviste loca?» Ramiro entró a la casa prácticamente gritando. «Papá está desesperado. Nos llamó llorando. Dice que lo demandaste por divorcio sin avisarle». «Así es. Y no tenía que avisarle. Los divorcios no requieren el consentimiento de ambas partes cuando hay causales justificadas». «Pero mamá», Julián se veía genuinamente confundido, como si no pudiera procesar que su madre pudiera tomar una decisión tan importante de manera independiente. «Tú no puedes divorciarte. Eres una señora católica de 67 años. ¿Qué va a decir la gente de la familia?» «Julián, la gente ya está hablando. Están hablando de cómo tu padre me cambió por una mujer de 36 años. Están hablando de cómo me humilló públicamente. Prefiero que hablen de cómo yo me defendí con dignidad». «Pero mamá, piénsalo bien». Ramiro trató de sonar más razonable, usando esa voz que adoptaba cuando quería manipular una situación. «Si te divorcias, papá va a pelear por la casa, por los ahorros, por todo. En cambio, si ustedes se separan nada más, sin papeles legales, tú mantienes más control sobre tus cosas. Ramiro, ¿tú realmente crees que tu padre me va a respetar más si me quedo callada? ¿Crees que va a ser más generoso conmigo si no exijo mis derechos legales? Tu padre solo respeta a las personas que se defienden». Los dos se miraron entre ellos, claramente incómodos. Sabían que tenía razón, pero admitirlo significaría reconocer que habían estado del lado equivocado desde el principio. «Además», continué, «hay algo que ustedes necesitan entender de una vez por todas. Yo ya no quiero estar casada con su padre. Ya no lo amo de la manera que se supone que una esposa debe amar a su marido. Ya no lo respeto después de cómo me ha tratado. ¿Para qué quiero seguir siendo su esposa?» Esas palabras los dejaron completamente sin habla. Creo que nunca habían considerado la posibilidad de que yo tuviera sentimientos propios, deseos propios, una voluntad independiente de lo que era conveniente para el resto de la familia. «Mamá». Julián se sentó pesadamente en el sofá, como si mis palabras le hubieran quitado las fuerzas. «Pero, ¿qué vas a hacer sola? ¿Cómo vas a vivir sin papá? ¿Quién va a cuidarte cuando estés enferma?» «Julián, he vivido sola durante años. Tu padre estaba físicamente presente en esta casa, pero emocionalmente se fue hace mucho tiempo. La diferencia es que ahora yo también me voy a ir. Y en cuanto a quién va a cuidarme, me voy a cuidar yo misma, como he hecho toda la vida». Esa noche, después de que mis hijos se fueran con caras de confusión y disgusto, me preparé una cena especial. Chiles en nogada, mi platillo favorito, que durante años no había podido hacer porque a Emilio no le gustaba la comida tan elaborada. Cené despacio, saboreando cada bocado, viendo las noticias que yo quería ver, sin tener que cambiar el canal cada 5 minutos para complacer a alguien más. Por primera vez en 43 años, mi casa estaba completamente en silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de posibilidades, de decisiones que solo yo tomaría, de una vida que finalmente me pertenecía solo a mí, y se sentía absolutamente perfecto. ¿Has vivido alguna vez algo parecido? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesite escucharlo.